Acá te puedes meter a cualquier lado y puede ser cualquier cosa. No sé. Esto es extraordinario. Mirá lo que es. Así convive todo esto. Hay prostituta y un chabón con un rifle al lado. ¿Puedo cambiar $80, puede ser? Están bailando las morras, hay morras. Morras bailando, ¿eso se paga cuánto? Más o menos. El privado te vale $60. Gordo la espalda, amigo. Completamente ido, el compañero. Mirá. Una se siente zarpada, se la va, pero bueno. Welcome to Tijuana, tequila, sexo y marihuana, dice la canción. Vamos a comprobarlo en este vlog, a ver si es tan picante como dicen. De día, una ciudad particular, muy particular. Pero lo que entendimos en estos días es que de noche es otra cosa. Y en este video vamos a mostrar cómo son las noches de un compilado entre la semana y en la noche del sábado la más fuerte. Mucho prostíbulo, mucho copeo, mucho tipo de música, corrido tumbado, reggaetón, ranchero, regional, chicas por todos lados, travestis que se te tiran por internet, de todo. Vamos a ver con qué nos sorprende. Mi nombre es Mauro Albarracín y espero que les guste este vlog. Muy bien, y ahora estamos por salir a la noche de Tijuana, pero cuando buscamos esto y encontramos esta noticia: abandonan cabeza de mujer en restaurante de Tijuana, que no debe ser muy lejos de donde estamos, Augusto. Y lo peor es que dijimos, debe ser viejo, no. Hace 3 horas. No, la cabeza todavía está fresca. Ay, nos vamos a salir a la noche. Esto nos incentiva a buscar cabarets, ¿no? Con más cuidado. Una cabeza, flaco, no es joda. No es joda. Bueno, vamos a disfrutar, dale, sin miedo. Mucho trabajo sexual y a la vez policías por todos lados. Y acá hay como un barcito que está tocando un chabón solo. Karaoke solo, no hay nadie, el tipo acá te va. Me encanta, pero es una vibra rara, ¿no? Sí, por momentos oscura, no vamos a mentir. La vibra de la noche de Tijuana, frontera, miércoles, no hay mucha gente. Nos vamos a Hong Kong, el prostíbulo más importante de la ciudad. Recomendado hasta por el ente de turismo acá. No digo, no, vayan a Hong Kong, vayan a Hong Kong. Cualquier mesero, cualquiera, hasta te dice cuánto necesitas para pasarla bien, lo cual implica... Pero miren todas las secuencias que hay ahí, ¿ven? Todas las secuencias acá. Todas. Y en Hong Kong, 24 horas abierto, así que no tengan problema en caer. Todos los días 24 horas. ¡Qué lujo! El placer no descansa. La parte está increíble, allá arriba está el famoso Hong Kong, ¿ven? Pero todo iluminado, qué buenos son los taxis, pero aunque tengo el lugar más de noche nocturna adulta, hay un Oxxo, el Oxxo no falta. Es impresionante porque así como ahí la ven a los policías, ¿ven? Hay prostituta y un chabón con un rifle al lado. Nos fuimos a Hong Kong y fue una experiencia interesantísima. No es solamente un club de caballeros con mujeres bonitas en pelotas, sino que tiene muchos pisos, es como una especie de hotel de alojamiento, albergue transitorio, donde tenés un cabarulo abajo, pero arriba tenés habitación donde vos podés pagar con o sin hidro, y es realmente profesional. Y lo que me llama la atención de otros lugares, que todo tienen eufemismo para no sentirse tan proxeneta, no, acá es todo bien abierto, acá hay prostitución, querés pasar con las morras, pasás. En el baño te venden Viagra, tenés una parte de música medio tecno y otra parte de ranchero. ¿A qué me refiero con ranchero? Con música regional mexicana. Pero todo esto con el contexto de mujeres prácticamente semidesnudas. Está hecho para los gringos, Tijuana. Está hecho para que vengan todos los de San Diego, se escapen de la mujer y se gasten todos los dólares el fin de semana acá. Así que vamos a ver la diferencia de qué pasa un sábado, a diferencia de lo que es hoy. Mirá, normal. Bueno, hoy sábado, la verdad, cómo cambió, ¿no? Todo, mucha más gente en la calle. Sí, nos habían dicho que viernes y sábado se llena, ya estaban armando esto el otro día, pero bueno, ahora se ve otro movimiento y eso que todavía es temprano, parece que hoy sí se pone. Esta es la parte más turística, ¿no? La parte más donde está toda la gente y mucha familia por ahora también, ¿no? Sí, con la diferencia del otro día, por lo menos vemos chicas en la calle. El otro día era, bueno, miércoles. Prostitutas, ¿no? Miércoles de prostitutas. Sí. También hay casinos, hay todos los pecados están acá. Gordo la espalda, amigo. Bueno, nada, la noche de Tijuana es increíble, no, completamente ido, el compañero... Normal. Para que la gente no se quede sin un mango, cajeros no faltan, al lado de los clubes, los cajeros activos. Ya pararon a uno, mirá, no sé qué habrá hecho, pero la policía lo detuvo, ¿viste? ¿Qué habrá hecho, no? Hay tantos pecados acá que no, tiró un chicle al piso. No. Se siente una noche bien de barrio, bien de conurbano, bonaerense, bien, para que no sea en Argentina, bien de la periferia, bien de
mugre de la buena, ¿me entienden? O sea, hay lugares fresas, como le dicen acá, pero no es su potencial. Tijuana tiene esa noche, lo decís, qué olor a aceite, es esa la... ¿O no? Mirá lo que es esto, mirá. Esto es el centro. Mirá lo que acá hay chicas, todo. Claro, el tema es, tenés un centro lleno de antros y trabajo sexual, por así decirlo. Y por otro lado, un lugar más fresa donde aparentemente van los lugareños, ¿no? Donde no van los turistas. Primero vamos al barro. Mirá, un lugar de rock. Ahí tenés, mirá. Sí, chicas en la puerta. Ahí a tu izquierda, la chica ahí como se acomoda. Acá hay más chicas, pero para bajonear ahí, un lugar bastante lindo para comer. Al lado del hotel, ¿no? Mirá qué lindas están las chicas. Esta es la noche de Tijuana, mirá, las chicas ahí qué bonitas. Y sí, un día nos van a venir a apretar. Sí. Hay que simular, simulamos, Feller. Sí. Mirá, compra y venta, estás en el peor lugar de Tijuana, pero hay el mejor cambio de todo. el mejor cambio. ¿Vamos a cambiar? Para que no nos bloqueen los dólares, vamos a cambiar ahora. ¿Vamos a cambiar $80 puede ser? 2.19, el mejor cambio en el medio de la parte de los cabarulos. Se la pasa bien, podés cambiar. Acá te puedes meter a cualquier lado y puede ser cualquier cosa. ¿No sentís que estás en el centro de Villa Celina? Sí, tiene un toque de Pero constitución. la academia tiene no es turbio. No, te podés comprar algo ahí en un almacén, un Oxxo, ¿no? El Oxxo Que está no- en todos lados, hermano. La costumbre mexicana de el arbolito, ¿viste? Bien yaque, mirá el arbolito. Acá todos compran el arbolito y le ponen las pelotitas y hay lugares donde venden los... ¿Cómo decirlo? Como los pinitos chiquitos. Acá hay espíritu navideño, no quiero decir que en Argentina no, pero se decora un montón y creo que no hay nada más lindo que de repente poder festejar Navidad. Mira, se solicita personal femenino. Mirá qué lindo. Ese es el famoso, a ver. Después de Hong Kong nos hablaron mucho de El famoso mucho de este lugar, Chicago. Vamos a ver qué onda, por lo menos a ver un poquito. Mirá la luz que hay, la iluminación que hay, hermano. Miren lo que es el techo ese. Pero ahí está el Hotel Rapidín, ¿lo ven? Hotel Rapidín. Y también te podés comprar unas galletitas acá, ¿viste? Bueno, si te da hambre. ¿por qué Tortilla de maíz. Qué lugar particular, me encanta. Mira, todo muy hoteles de alojamiento, ¿viste? Tenés distintas modalidades y creo que para todos los bolsillos, ¿no? Hay lugares, como decía, que parecen más bien populares y otros lugares donde se ve otro lujo, ¿no? Otra inversión, bueno, donde no hace falta aparentemente ir a hoteles. Hemos escuchado que hasta por $180 podemos rentar una habitación con hasta jacuzzi y aparte el arancel de la chica, que es a negociar, pero hay para todos los gustos y para todos los bolsillos. Y me rompí el hígado, gasté guita para ir con estos prostíbulos que vamos. Todo y no te suscribiste. Dale, loco, queremos llegar al millón alguna vez en nuestra vida. Queremos cumplirlo. Suscribite si no estás suscrito, por favor. Si le está gustando el video, dale like porque eso ayuda a que este video crezca más. Y aceptamos sugerencias, críticas, lo que vos quieras en los comentarios. Seguimos con el video. Esto es extraordinario. Mirá lo que es. Así convive todo esto. Pero ven cómo pasa la policía, es psicodélico, parece una zona de guerra esto. Se siente seguro este lugar, pero así pasa caminando, pasan en convoy militar. Ah, es cine porque está Mirá. Está legalizado de hecho, o sea, están... Pero pasa como que fuera una infantería, boludo. También si querés te podés hacer las uñas. Todo a último momento para cuidar tu estética, ¿viste? Como que te podés hacer las uñas, mira, hay un burdel atrás tuyo. Ya dijimos casa de burlé, que falta que digamos, boludo. La chica me decía que están todos como entra acá, y me hacía... Me dio ganas a mí, Creo que ya andamos por una calle que está medio metida en la nada misma y de repente pasa uno hablando en inglés. Hasta hay una calecita allá, mirá. Hay jueguitos, mirá. No, jueguito, Augusto, mirá. ¿Al pelotero decís? También tenés pelotero y no estoy hablando de los Yo tengo- jueguitos. Y acá hay como una feria, mirá. Hay una feria de ropa. Gente re humilde vendiendo ropa, vendiendo cosas. Che, es fuerte, es cruda la noche de Tijuana, ¿no? Es cruda porque se ven los contrastes, así como hablaba de distintos bolsillos y distintas capacidades y ofertas, también ves esto, ¿no? Gente que es humilde, que está laburando. Mirá lo que es. A esta hora, son las 12 de la noche. Vamos a decir algo más, te alejás del centro. No hay que hablar de la calidad de las chicas, pero por así decirlo... Decilo, Augusto, dale. Baja un poquito, me parece que lo más fuerte es... Mirá ahí. Mirá ahí. Extraordinario. Sí, algunas se sienten zarpadas, se las lavas, pero bueno. Estamos haciendo un video de YouTube, chicas. Se sabe que muchas de estas chicas están siendo cuidadas, por así decirlo, que hay tipos que no vemos, pero que nos han dicho, ojo, que
Podemos Pero te llegar- sentís muy seguro, seamos justos con ellos. No, desde ya. O sea, es un equilibrio. No nos sentimos ni zarpados, pero también entendemos que si grabamos un poquito de más, nos clavan la mirada. ¿Qué tal, varón? Pregunto, ¿qué encontramos ahí si entramos? Están bailando las morras, hay morras. Morras bailando. ¿Hay lugar ahí si queremos hacer algo? Sí, claro, tenemos. ¿Eso se paga cuánto? Más o menos, me dice. Privado, el privado te vale $60. 60 dólares el espacio. ¿Y el arancel se charla con la chica? Sí, asómate, si no te gusta te regresas. Y por último, ¿qué podemos tomar ahí? Tecate, cerveza, whisky, lo que quieras. Lo que querramos. Muy amable, caballero, gracias. Ahora vamos, gracias. Gente, acá en este callejón le rompieron el culo a Rambo. Así que quédense acá, voy a chequear qué onda y le digo si hay algo. Lo lindo de este lugar es que vos podés entrar, ¿viste? No te cobran la entrada. Sí. Vos entrás y si querés, no es que te ensartan un 25 dólares, no sé, como en otros lugares de cierto país en Europa. Nada, mentira. Nada, entrás y si querés, y si no, no. Sí, la modalidad que siempre vamos charlando con los que nos van diciendo. Hay noche sana, ¿no? También hay karaoke. Re loco, ¿no? Y bueno, sí, vimos familias, vimos chicas ahí con sus parejas, a algún lado salen, ¿no? No todo es antro en el sentido de trabajo sexual y demás. También hay algunos lugares donde se puede hacer karaoke y también sabemos que hay algunos boliches, como quien dice, tradicionales. Hacemos esta aclaración porque acá le dicen antro a todo. Antro parece que es un boliche, un prostíbulo. Pinta jugar un rato al Counter o al GTA, mirá, San Andreas, que está cerca. O mandar un mail, ¿no? Y conectarte al A la MSN. vieja usanza. Es muy loco porque la parte céntrica ofrece estas postales, ¿no? Y de repente lo más fresa, lo más cheto, exclusivo, si se quiere, está un poquito más alejado. Generalmente es al revés, pero bueno, varios matices encontramos. Termina la hora de la cena y los mariachis ya vuelven a casa. Miren, todos los mariachis que hay. Nunca vi tantos mariachis. Más mariachi para allá. Están cansados por los mariachis. Qué bizarro eso, ¿no? Están cansados y tienen frío. Muchos mexicanos en lo que no contestamos con la cámara nos dicen qué frío que hace. No están acostumbrados a que haya 14, 13 grados. Para nosotros está bastante bien, ¿no? Pérez, ¿no? Bueno, acá hay un boliche que se está poniendo rico. De las corridos y los rancheros hay de muchos tipos. Aprendimos de eso. Hasta hay una especie de corridos que son tipo chill para relajar. No es todo narco. Acá hay un poquito más de movida. Algo están preparando para arrancar la temporada navideña. Bueno, acá se está terminando ya la calle La Revolución con unos buenos outfits. Lindo, mirá, lugar de gringos viejos. Mirá. Qué lindo, ¿eh? Bien. Está pleno, creo que es el lugar que Mirá. la gente tiene. Música en vivo. Hermoso. 3 años de vida fueron los que perdí haciendo este video, así que por favor, si les gustó, denle like. Muchas gracias por bancar estos videos. Tienen mucho más contenido en México. Creo que este es el último, si no me equivoco. No, que el último, no es el último. Viene uno más fuerte, pero bueno, ya lo verán. Mi nombre es Mauro Albarracín, espero que les haya gustado este vlog y nos vemos en la próxima.